Buenos días, mi nombre es Maximiliano Powell y en estos momentos con el pandemic, soy enfermero y, y he estado en el equipo de prevención para el COVID-19. He estado en diferentes equipos, yendo a lugares comunes, haciéndoles pruebas a los pacientes, a cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Con el test, haciéndoles las pruebas para ver si están positivos o negativos y enseñándoles a ellos qué tienen que hacer para prevenir el contagio del COVID, para ellos y toda su familia. Hoy, especialmente estoy alegre porque vine y me puse la vacuna del COVID, la primera dosis que me puse hoy para prevenir el COVID. Y me siento como un superhéroe aquí ahora que me puse la vacuna para ir a continuar a ayudar a la gente, para que la gente no crea que esto es un juego y que no le tenga miedo a la inyección, para que todo el mundo se vacune para nosotros ganar la batalla contra el COVID. Lo más importante de la prevención y coger la vacuna es que hágalo por su familia. Yo lo estoy haciendo por mi familia. Yo tengo mi esposa, tengo 2 niños, Mateo e Isabela. Lo estoy haciendo por ellos porque son pequeños. Porque si ellos contagian el COVID, va a ser peligroso para ellos. Así que estoy haciendo por mi familia y lo estoy haciendo por mis compañeros de trabajo, y quiero hacerlo para enseñarle a la población que todo el mundo necesita tomarse la vacuna para ayudar y ganar esta batalla contra el COVID. Sí, mi experiencia con la población es que las personas a veces no entienden lo que está pasando. Nada más lo ven en la televisión y creen que es una cosa que va a pasar. Pero ahora mismo estamos en el medio de una pandemia. Así que cuando vienen, les hago, tienen dudas de todo lo que está pasando. Así que les estoy diciendo que esto no es nada que tiene que ver con el gobierno. Estamos en el Ministerio de Salud, estamos ayudándoles a prevenir el contagio de COVID para que nadie se enferme en su familia, porque bastante gente se ha muerto de esta enfermedad. Así que lo estamos ayudando, le estamos contestando las preguntas, diciéndole qué tienen que hacer, consejos. Y eso es para ayudar a prevenir ayudar y ganar la batalla contra el COVID. Si a las personas que no creen que esto es real, yo he he estado cerca de la gente que se ha muerto de esta pandemia del COVID-19. Así que esto no es mentira. En la televisión pueden decir lo que quieran, pero yo he vivido el aftermath del COVID-19 y es real. Vengan a vacunarse, hagan su prueba, sigan todos los consejos del CDC y lávese la mano, consideren su distancia de la persona y todo va a estar bien.